Para nadie es un secreto la preocupación que he manifestado respecto del instrumento de trabajo para el sínodo panamazónico que se va a realizar en octubre en Roma. Pero en realidad no importa mucho lo que yo pienso, porque es la opinión de un laico más, sino que he recogido las opiniones de personas importantes, de teólogos importantes, y los hemos reportado en ASI Prensa, en EWTN Noticias, las preocupaciones que ellos han manifestado. Pero hasta ahora no había leído o escuchado las preocupaciones compartidas por un obispo que ha vivido y se ha desvivido evangelizando en la Amazonía y que ha lanzado una crítica tremenda al al documento de trabajo, al Instrumentum Laboris, desde su experiencia amazónica. Y me refiero a Monseñor José Luis Azcona. Monseñor José Luis Azcona es un misionero español, agustino recoleto, que durante la mayor parte de su vida activa trabajó en la prelatura amazónica de Marajó. Es una prelatura que se encuentra en el delta, o sea, en la salida del Amazonas, y en consecuencia es un lugar de trabajo muy duro porque está repleto de islitas con distintas etnias que él ha tenido que recorrer. Y hace poco publicó un documento que compartió con ASI Prensa y que ASI Prensa ha publicado, pero que yo comparto con ustedes en este punto de vista, en la que dice cosas que son impresionantes y que no han sido consideradas para nada en el documento de trabajo, y esta es su preocupación. Y por si acaso, Monseñor Azcona es un hombre que tiene una trayectoria pastoral importantísima. Él ha sido uno de los grandes combatientes del tráfico de personas, y especialmente el tráfico de niños, para la prostitución, amenazado de muerte muchas veces por su trabajo en defensa de los derechos humanos. O sea que estamos hablando de un obispo prelado del terreno, del territorio, no alguien que está especulando teológicamente, sino pastoralmente. Y por eso el valor de su testimonio es único, ¿no? Y es importante escuchar lo que dice, cosas que efectivamente cualquiera que lee, como yo he leído, como probablemente muchos de ustedes lo ha hecho, el documento de trabajo del Sínodo Amazónico, y ese documento es inútil, ¿no? Considerando las cosas que señala acá el Monseñor Azcona. Y se los comento. Monseñor escribe: la Amazonía, al menos la brasileña, ya no es católica. Y este punto de partida es crucial para la celebración del sínodo. Si la Amazonía tiene una mayoría pentecostal, es necesario abordar este fenómeno a fondo. Cualquier nostalgia, sigo citando a Monseñor Azcona, de una Amazonía que no existe más es fatal para la evangelización integral de la misma. Incluso en algunas regiones de la Amazonía la mayoría pentecostal alcanza el 80%. O sea, la Amazonía es evangélica, no es católica. ¿Y por qué es evangélica? Esto no lo dice Monseñor Azcona en mi comentario, porque en buena medida la Amazonía brasileña ha tenido obispos que han privilegiado el trabajo social y que en muchos casos se enorgullecen de no evangelizar, de no predicar el evangelio. Entonces, ¿quiénes han llenado ese vacío? Los pentecostales, ¿no? Y Monseñor Azcona sigue diciendo: la larga experiencia de años confirma que en muchas diócesis amazónicas no se vive la fe en la sociedad ni en la historia. Desafortunadamente, el instrumento de trabajo no sabe, o sabiendo no comprende, la trascendencia para el presente y el futuro de la Amazonía, el rostro angustiado, revictimizado y denigrado de los niños por sus propios padres y familiares, sometidos a una esclavitud que forma parte esencial del rostro abandonado y destruido de Jesús en la Amazonía.
Ese es otro tema completamente ausente, el tema de los niños. Y miren lo que dice este obispo que ha estado luchando contra el tráfico de personas. Dice, todo este documento es paja si no comprende o no se compromete con el espíritu y la letra del Evangelio. Aquel que recibe a un pequeño como este, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. En ese sentido, dice el obispo, solo en Pará, o sea, en la región de Pará, en un año hubo 25.000 denuncias de crímenes de pedofilia. Según los especialistas en esta área, por cada caso de pedofilia denunciado, existen detrás otros 4 más. Sigue diciendo el obispo, si durante aproximadamente un año hubo 100.000 niños abusados en Pará, ¿no es esta cara de los niños destruidos una parte esencial del rostro amazónico? Sigue diciendo, ¿dónde está la sensibilidad pastoral por parte de los responsables del instrumento de trabajo tan evidente y tan firmemente expresada por el Santo Padre, el Papa Francisco? ¿Dónde está la defensa de la Amazonía, de sus niños en el instrumento de trabajo y por lo tanto en el sínodo? Salgamos de las falsas proyecciones sobre la Amazonía y hagamos posibles de una vez por todas los nuevos caminos para ellas. Entonces el obispo, emérito de Marajó, Monseñor Arjona, dice que hay muchos problemas por estas ausencias, pero también por otras distorsiones. Él dice, la temática en torno a la inculturación del Evangelio en la Amazonía y afines son presentadas en un contexto de inmanencia, de neopelagianismo, que es una herejía, como saben ustedes, o sea, que donde no tiene en cuenta la gracia de Dios para nada, nivelando el Evangelio con las culturas amazónicas, eclesiológicamente desprovistas de fundamentos teológicos y pastorales, con la total anulación del Evangelio de la Salvación, ¿no? En ninguna parte del instrumento de trabajo se afirma algo semejante a lo que nos enseña el documento Agentes, este documento del Concilio Vaticano II, que habla de la importancia de ir y evangelizar a las culturas, ¿no? Por el contrario, la tendencia niveladora entre culturas indígenas y evangelio es abrumadora. Este es un punto de partida del cual no se puede prescindir en un sínodo. Y recordó que precisamente esta evangelización es lo que el Papa Francisco proclama vigorosamente. En el título para el próximo Día Mundial de las Misiones, que se celebró el 9 de junio, él dice, la misión va más allá de los límites de pertenencias étnicas y religiosas. Monseñor Arjona recuerda lo que dice el Papa Francisco diciendo que hay que evangelizar, cuando el tema de la evangelización, como yo les comenté, tanto en un punto de vista como en mi programa Cara a Cara en EWTN, que esto no existe, la importancia de evangelizar no existe. Hay que respetar la cultura, hay que protegerla, hay que proteger los pajaritos, los sapos, el medio ambiente, pero evangelizar, anunciar el evangelio a la gente, no existe. Y como no existe, como Monseñor Asconda nos revela, el 80% de los nativos amazónicos que creen en algo son pentecostales, ¿no? Y Monseñor Asconda sigue diciendo, el instrumento de trabajo olvida las páginas luminosas y orientadoras que hablan del maligno, o sea, del diablo, ¿no? Y su presencia en la historia, que el Papa Francisco dedica en la exhortación apostólica sobre la santidad que escribió el año pasado, Gaudete et Exultate. Y el pelagianismo difuso del instrumento de trabajo que lleva a atribuir al hombre amazónico, a sus grupos étnicos y culturas, más de lo que les pertenece, porque son realidades creadas y marcadas por el pecado. O sea, efectivamente es una de las cosas que yo decía anteriormente, que el hombre amazónico es visto como el buen salvaje rusoniano, ¿no? O sea, de una manera completamente secular, como si fuera alguien que no nació con pecado original y que no comete errores y que no comete defectos, ¿no? Y dice, por último, la utopía de dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino una regresión, es decir, un retroceso, ¿no? Y precisamente
él sigue hablando por ejemplo, la llamada conversión ecológica utilizada en el término del sí, ¿no? Y él dice, oye, un momentito, la ecología va a cambiar en la medida en que haya una conversión de corazón. La conversión cristiana no es una conversión hacia una práctica determinada, ¿no? Es decir, yo dejo de producir carbono o reduzco mi huella de carbono en la naturaleza o reciclo, por ejemplo. Eso no es una conversión, esa es una buena práctica, pero ninguna de esas buenas prácticas van a tener sentido si no se habla de una conversión, no de una conversión ecológica, sino de una conversión de corazón, ¿no? Y él dice que esta conversión tiene que comenzar por el clero de la Amazonía, ¿no? Y dice, el clero de la Amazonía necesita, como toda la iglesia, del arrepentimiento, de la conversión, de la fe que salva en sentido estricto. La experiencia ofrece esta evidencia. El sentido del ministerio sacerdotal, y especialmente en la Amazonía, está perdido o está muerto en vida, o en la auténtica conversión pastoral de los presbíteros. O sea, los sacerdotes son los primeros que se tienen que convertir. Y se tienen que convertir para que vivan sus responsabilidades apostólicas y para que vivan su celibato, ¿no? Y acá Monseñor Azcona insinúa hasta qué punto se quieren que hayan hombres casados en el sacerdocio para justificar el hecho de que muchos sacerdotes no viven su celibato. Esto lo digo yo así directamente, pero indirectamente Monseñor Azcona lo dice. Podemos preguntar, ¿existe esta actitud de oración por el don del celibato en los presbíteros de la Amazonía? ¿Toda la Amazonía reza para que este don sublime sea derramado en todo el cuerpo de Cristo? Los hechos responden no. O sea, ni los sacerdotes ni el pueblo rezan por el celibato de los sacerdotes. Y si no rezan por el celibato de los sacerdotes, ¿qué sucede entonces con el celibato de los sacerdotes? Entonces, Monseñor Azcona dice algo muy, muy interesante y muy sabio, con una gran sabiduría pastoral. Dice, por otra parte, y principalmente, decidir sobre el tema, es decir, sobre este tema de que ordenen viri probati, no de que ordenen hombres casados o ancianos, no, es algo completamente inoportuno en un contexto en el que las tendencias actuales de grandes grupos de católicos, así llamados conservadores, cuestionan el magisterio de la Iglesia, en concreto el del propio sumo pontífice. Y esto lo sabemos, y lo sé yo que recibo tantas quejas, Alejandro, el Papa, ¿qué es lo que está diciendo?, alentadas por los tradicionalistas, ¿no? Entonces, Monseñor Arjona sigue diciendo, algunos lo declaran herético en público, exigiendo su dimisión inmediata. Otros exigen su renuncia por falta de coherencia en el tema de pedofilia en la Iglesia. No entremos en la legitimidad de estos grupos, ni de estos cuestionamientos. Lo que es cierto, dice el Monseñor Arjona, es que una respuesta afirmativa, es decir, dejar que se casen los sacerdotes, abriría el riesgo de una división, de un verdadero cisma en la Iglesia. Y dijo, no se trata de la victoria de los así llamados conservadores o progresistas, se trata de lo máximo en la Iglesia, de la caridad. Ante la caridad, cualquier concepto o denominación sociológica debe palidecer, ¿no? Y Monseñor Azcona tiene un texto muy importante cuando habla de que las personas ancianas reciban el orden sacerdotal para distribuirle la Eucaristía, ¿no? Dice, el problema, dice él, no es solo la falta de suficientes sacerdotes, sino el examen, discernimiento de esta grave carencia para una solución realista. La raíz fundamental de esta escasez de vocaciones en la Iglesia y también en la Amazonía, incluyendo a los pueblos indígenas evangelizados, es por una alarmante falta de fe o falta de fe, de fe que funciona en la práctica a través del amor, también y necesariamente en la historia y en la sociedad. O sea, por eso no hay vocaciones, no porque no ordenamos a los ancianos, es porque
No hemos predicado la fe, no hemos convertido corazones jóvenes, no hemos alentado la transformación. Entonces, ordenar a un anciano no va a cambiar nada. Entonces, Monseñor Arjona sigue diciendo, a pesar de ser un tema disciplinar, esta se convierte en imperativo ético a partir del indicativo absoluto. Cristo murió por el hermano no iluminado. Tu libertad no es algo absoluto. Es contra Cristo que peques, hiriendo la conciencia del hermano. El único absoluto es el amor. Este amor es el de Dios derramado en los corazones por el Espíritu Santo. Entonces pregunto, dice Monseñor, y con esto termina su análisis, ¿es este amor de la Iglesia en la Amazonía? ¿Es este el amor de Dios que impregna suficientemente los criterios de la pastoral, los eclesiales, la praxis como la realidad suprema? ¿O es la gnosis, no, o el gnosticismo, o Pelagio, refiriéndose al hereje que no cree en la acción de la gracia, lo que comanda la barca de la Iglesia en la Amazonía? Este peligro de cisma no es imaginario tampoco en la Amazonía, dice Monseñor Azcona. Y así concluye esta reflexión. Entonces, me parece importante, hermanos, que sigamos compartiendo estas preocupaciones, como les dije, de acá hasta el sínodo, donde vamos a estar, así prensa y EWTN Noticias cubriendo, de acá hasta el sínodo vamos a tener mucho que hablar y mucho que decir, pero es importante escuchar la experiencia de este sacrificado misionero español que ha dado su vida a la misión amazónica y que tiene estas importantes observaciones. Que tengas un buen día.